noches, amados Amén, hermanos. amén, Que el Señor les amén. Gloria a bendiga Dios. a todos. Gloria al Señor. Estamos siempre dándole la gloria al Señor, Sí, la honra amén, por que así su sea. fidelidad, porque Él es bueno Gloria a Jesús. y para siempre es su misericordia. Gloria a Jesús. Amén. Queremos Amén. orar un momento. Les invitamos a pedirle al Señor su bendición. Aleluya. Gracias, amado Oh, Dios. Gloria a Jesús. Gloria Gracias a por Jesús. todo tu amor, Gloria Señor. sea al Gracias nombre por de ese Dios amor tuyo Todopoderoso. que Jesús, nuestro amado Salvador, Aleluya. dio en la cruz, porque Él por amor a nosotros, Señor, fue a morir a esa cruz. Gracias, Señor Jesús, por tu sacrificio perfecto. Oh, gloria Gracias a tu por nombre. todas las Oh, bondades gloria a que tu tú nombre, tienes Padre. para nuestras vidas. Gracias, Señor, por guardarnos, por amarnos. Hoy oramos, sí, Señor, papito. Oh, oramos sí, Dios agradecidos Todopoderoso. y también venimos Sí, a pedir, Señor. Señor, a interceder unos por otros para que tú te manifiestes Sí, en Padre, cada sí, Dios necesidad, Todopoderoso. Señor. Ay, sí, papá. Hay necesidades muy sí, grandes Dios. que Sí, las ponemos en tu altar en Oh, este sí, momento. Padre Que pedimos que celestial. seas tú el Ay, que sí, obres, Señor, en cada Poder y situación, misericordia Señor, tuya con difícil. nosotros, Padre. Te pedimos por Gracias tu con provisión, nosotros, Padre. por tu protección, Bendito Señor, para aquellos que Espíritu están en Santo, peligro, Padre. que hay situaciones ahí violentas, que tú te manifiestes, que tú guardes, Señor, a tus hijos. También pedimos por sanidad, Padre, para aquellos que están postrados. Que tú hagas tu obra poderosa en cada uno de tus hijos. Que tú te manifiestes Tu sanando, poder, tu Señor, gracia, tu sanando a tus misericordia, hijos. Señor, con Y que tú nosotros, llenes de Padre. paz, de amor, la vida de cada hijo Oh, tuyo sí. y de fuerza espiritual para seguir adelante, siendo fieles a ti todos los días de nuestra vida. Por tu Gracias, papito, por todo lo que harás. tu bendito Gracias, en el amor, nombre Padre, poderoso con de nosotros, Jesús Padre. hemos orado. Bendícenos, Señor. Amén Poder y y amén. gloria Dios les tuya con bendiga. nosotros, Padre, en el nombre de Aleluya. Jesús. Amén. Buenas noches, amados hermanos, Dios les bendiga. Buenas noches, papi, Dios te ¿Qué bendiga. tal, hijo? Dios te bendiga. Buenas noches, mis amados hermanos. El Señor nos bendiga. Es un gran privilegio de Dios reunirnos para poder estudiar la bendita y poderosa palabra. Esta semana pasada comenzamos a estudiar 1 Corintios 12. Vamos también a abordar no en todo lo que enseña el capítulo 13, pero sí en la conexión que tiene con los dones. Y también vamos a estudiar 1 Corintios 14. Entonces, mis amados hermanos, ¿hasta cuándo vamos a comenzar Hebreos? Hasta terminar 1 Corintios 14. Y cuando terminemos 1 Corintios 14, vamos a hablar acerca de las lenguas. Debemos hablar también Amén. de eso. Y entonces, mis amados, hace falta material todavía. Entonces no sé cuándo realmente Amén. vamos a comenzar Hebreos, pero Vamos a seguir en esto. pero que vamos a estudiar Hebreos, vamos a estudiarlo. Amén. Y si no, en el cielo le vamos a hacer preguntas al apóstol Pablo. Estamos ahora entonces en 1 Corintios 12. ¿Por qué no leemos nuevamente, por favor, Pablo? Los primeros, Cuando habla de los dones, Se- creo yo, el verso 4. 4, 5 y 6 de 1 Corintios 12. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. La unidad. Amén. La unidad en la Trinidad y la unidad que debe de existir en el cuerpo de Cristo para el desarrollo de los dones. Ahora, O sea, perdón, Ajá. no solo nos está diciendo cómo funciona la Trinidad, sino cómo deberíamos de funcionar nosotros, ¿verdad? nosotros también. Porque, digamos, todo lo que está en la Biblia tiene que tener también algo práctico para la vida del creyente, ¿verdad? O sea, no está ahí solo para plena información, sino está también para que nosotros entendamos que debe de haber armonía, unidad, unión. Y un trabajo
complementario. Total. Un trabajo que sigue un hilo de pensamiento. Ahora vamos a hacer nosotros. Por eso, mire, hermano, si usted quiere decir estamos en la era del Espíritu, no hay problema. Pero tiene que decir esto: en la era del Espíritu para glorificar a Cristo. ¿Sabe por qué? Porque los que solo dicen en la era del Espíritu, como que se olvidan de Cristo. Y es que, bueno, pensando en la parte práctica de esto que estamos diciendo, amado hermano, por eso un creyente solito no puede hacer una iglesia en sí mismo, teniendo él cómo ir a una iglesia, porque yo entiendo que hay cosas que sabemos que el Señor puede hablar y puede convencer de pecado a través de su poder a una persona que esté sola en un lugar. Pero si usted está viviendo en un lugar donde está su familia, donde hay amigos, donde usted viene y de repente dice, no, yo ya a la iglesia ya no vuelvo a ir porque no me gusta lo de la iglesia y yo solito voy a hacer la iglesia para mí, eso sería un error garrafal. Mire pues, las instrucciones de la Biblia son en plural. Exacto. El Padre Nuestro es en plural. La disciplina es en plural. ¿Cómo se pone usted solo disciplina? No se puede. Si la disciplina es restaurar, ¿cómo se va a restaurar usted solo? ¿Cómo podemos adorar al Señor en comunidad? Amado hermano, hay un poder maravilloso del Señor cuando nosotros lo adoramos en comunidad, cuando le adoramos como iglesia. Todas las vitaminas que se pierde usted, porque usted no tiene todos los dones del Espíritu. No. Y los demás dones, ¿cómo lo hacen crecer a usted? Y la otra cosa, nunca se dio un don en función particular. Se dio un don para el beneficio del cuerpo. Y es que al final esto es para alimentar al creyente. Fíjate que yo te escuché decir eso un día a un familiar de nosotros que tiene diabetes, que el problema de que alguien coma lo mismo y es diabético es que al principio eso no le va a subir y no le va a dar un pico en su glucosa, pero si solo come lo mismo y lo mismo todos los días, el cuerpo en algún momento puede empezar a reaccionar como que fuera algo que sube la glucosa. Sí, pues, entonces, amado hermano, ni siquiera en la comida usted puede venir y decir voy a comer lo mismo todos los días. No se puede. No. Entonces, en la preciosa y bendita palabra del Señor, 1 Corintios 12, 4, 5 y 6 está claro, la Trinidad funciona de manera perfecta y nosotros, entendiendo que el poder del Espíritu está con nosotros, debemos de empezar a vivir la vida de esa manera. Amén. Entonces, ahora leemos del 7 al 10, que es una lista de los dones. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Ajá. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Palabra de sabiduría. A otro palabra de ciencia. Palabra de ciencia. Según el mismo Espíritu. Ajá. A otro fe. Fe. Por el mismo Espíritu. Y a otro dones de sanidades. Amén. Por el mismo Espíritu. Amén. A otro el hacer milagros. Amén. A otro profecía. A otro discernimiento de espíritus. A otros diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. A otro. Y si vos decís que no necesitas a los otros, vos tenés un plan mejor que el del Espíritu Santo entonces, porque el Espíritu Santo necesita a otros, porque a otro le da una cosa, a otro le da otra, a otro le da otra, a otro le da otra. Bueno, pero sigamos, mire, ya hablamos que el poder del Espíritu Santo, aquí estamos hablando, hermano, que el poder del Espíritu Santo, podemos decir dos cosas básicas. Primero, en el área del fruto del Espíritu, el fruto, no los frutos, el fruto del Espíritu, que tiene que ver con el carácter y la santidad de la vida cristiana. Amén. Y la segunda área. Y en el área del poder que habilita para hacer la obra de Dios. Aquí se incluye todo lo relacionado con los dones, ministerios y operaciones que el Espíritu reparte entre todos los miembros del cuerpo de Cristo. Mire, mi amado hermano, siempre que vemos en la Biblia a un siervo de Dios haciendo una tarea que es crucial, significativa para el reino, nos dice que esta persona estaba llena del Espíritu Santo. Mira, Lucas 1:67. Perdón, y en el Antiguo Testamento no había como tal que el Espíritu se posara sobre una persona todo el tiempo, pero muchos de los relatos del Antiguo Testamento están acompañados de decir, y lo tomó el Espíritu, y el Espíritu lo llenó, y con eso lograron hacer la obra del Señor. O sea, no es algo ni siquiera del Nuevo, sino es de la Biblia. En el Antiguo Testamento el Espíritu nunca habitó a nadie. Exactamente. La gloria de Dios habitaba en el templo.
Ahora el templo soy yo, Amén. ¿verdad? Y desde el Antiguo Testamento está claro ese mensaje. Para hacer la obra de Dios se necesita la llenura del Espíritu, porque el Señor llenaba y tomaba por un momento a una persona para hacer lo que había que hacer. Mira Zacarías 1:67. No, Lucas, perdón. Perdón. Sí, ¿verdad? Sí. Lucas, Lucas hablando de Zacarías. Perdón, Lucas 1:67. Y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo. Fíjate que el Señor quería dar una profecía en ese momento. Así es. Y cuando Él va a dar esa profecía, el Señor le da una llenura especial del Espíritu Santo. Porque, hermano, la llenura no es un evento único en la vida. No, hermano, es repetible. La llenura de ayer no te sirve hoy. Y es que, pensando en esto que estamos diciendo, esto sirve para ser útil en el reino del Señor. Mire, cuando usted interpreta la Biblia de una manera histórico-gramatical, usted se da cuenta que en el original de la Biblia, donde dice sed llenos, lo que realmente dice es sean continuamente llenos. Hermano, ¿y por qué no pusieron así? No, lo que pasa es que como nosotros no sabemos gramática, Exacto, lo que la gramática española quiere decir, eso también. Ahora, eso que estamos diciendo ahí, que es lo que dice la palabra, es que debe de haber un acto continuo de dejarse llenar del Espíritu. Correcto. Cederle el control todos los días. Hermano, supóngase que usted tuvo un lunes precioso de la búsqueda del Señor, de entregarle el control, tuvo una tentación y le dijo: Espíritu, yo voy a honrarte, voy a bendecirte, voy a bendecir al Señor, haciendo lo que debo de hacer, no haciéndole caso ni a mi carne, ni al mundo, ni a Satanás. Pero el día martes usted viene y ya se le pasaron las ganas. No es así, es constantemente cederle el control, porque básicamente el llenarse es darle el control al Espíritu para que Él sea el que gobierne nuestra vida. Correcto. Ahora, mira Hechos 4:8. Ahora, mira pues, Pablo, vos sabés que en Hechos 2 Pedro fue lleno del Espíritu Santo. Totalmente. Pero en Hechos 4 es lleno otra vez, mira. Hechos 4:8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Aquí el apóstol Pedro se levanta a predicar con poder y autoridad la palabra del Señor. En un momento crítico. Correcto. En un momento determinante. Viene el poder del Espíritu, viene la llenura del Espíritu. Porque, mi amado hermano, la del capítulo 2 ya no le va a servir. Aquí ya le sirvió en el capítulo 2, ahora hay en el capítulo 4. Así es. Mira Hechos 7:55. 7:55. Mira Hechos 7:55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Ahora, perdón, si nosotros vamos a Hechos capítulo 6, Amén. mire lo que dice ahí la palabra del Señor, que van a escoger a los diáconos. Exactamente. Y en el versículo 3 dice una característica. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo era Esteban? Lleno del Espíritu Santo. Ahora, ¿la llenura del 6 le sirvió para el 7? No. Vino una llenura especial. Y el punto aquí, hermano, que queremos que quede claro es que todos los días necesitamos ser llenos del Espíritu. Correcto. Y perdón, lo de Esteban, algunos pueden decir: ¿y qué bendición podía haber para el pueblo de Dios que lo apedrearan y que él viera la gloria de Dios? Amado hermano, ahí hubo gente que al ver eso entendió que el poder del Señor, que la salvación es tan grande que le da a uno la perspectiva de que la gloria venidera es la mejor de las glorias. Por decirlo en un idioma en un lenguaje que nosotros lo sabemos. ¿Quién ese día que estaba muriendo Esteban quedó baleado? Pablo. El apóstol Pablo. Porque días después el apóstol Pablo tiene un encuentro con el Señor. A cualquiera, amado hermano, que esté siendo convencido por el espíritu de pecado, ver una cosa donde un tipo está siendo martirizado
Y dice, veo la gloria de Dios. O sea, no hay concordancia humana en lo que está pasando con Esteban. Absolutamente. Pero como el evangelio no es humano, como el evangelio es un misterio del poder del Espíritu, entonces ahí tiene todo el sentido del mundo. Ahora, miramos aquí en Hechos 13 al apóstol Pablo. 13:9, ¿verdad? Ajá. Hechos 13:9. Ya Pedro ya había sido, Pablo ya había sido ministrado por Ananías. Por supuesto. Y Ananías dice, vine para que fuera lleno del Espíritu Santo. O sea, ya hay una ministración de él en el capítulo 9 de Hechos. Así es. Pero ahora viene otra en el capítulo 13 de Hechos. Versículo 9. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos. Porque fíjate, Pablo que llega a predicar a Chipre. Y entonces aquí había un tipo que no lo dejaba predicar, fíjate. Sí. El puro hijo del diablo. El puro hijo del diablo que metiéndose, el diablo lo mandó. Y entonces viene y cuando el apóstol Pablo lo mira, ¡pum!, lo llena el Espíritu Santo y le dice, bueno, vos hijo del diablo, le dice. Ahora, ¿qué lección hay? Una cosa que vamos a hacer para el Señor, sea la que sea, debe ser en la llenura del Espíritu. ¿Sabe por qué? Porque que cuando el diablo se quiera meter a detenernos, si no estamos en la llenura del Espíritu, el diablo va a lograr estorbar. Y ahí no solamente va a poner a alguien, como en este caso que estaba este hombre, el Limas, creo que se llama, ¿verdad? Sí. Que estaba como intentando estorbando sí, a través del diablo. Ahí puede ser la pereza, Correcto. un pleito en la casa, una situación que lo saque a usted de sus casillas, una situación que lo haga sentir a usted deprimido, Correcto, triste. correcto. Hay un sinfín de cosas que el diablo va a utilizar para evitar que usted y yo hagamos la obra del Señor. Muy bien, entonces, ¿qué quiere decir esto? Hermano, la obra del Señor. Mire lo que está haciendo desde Zacarías. Zacarías, con el apóstol Pedro, con Esteban, con el apóstol Pablo. ¿Sabe qué están haciendo ellos? Trabajando, sirviendo en la obra, sirviendo en la obra. ¿Quieres dones? Tienes que servir. Entonces quieres servir. El que quiere dones quiere servir, y el que quiere servir tiene que buscar los dones. Ahora, el asunto está en que los dones son para todos y todo hijo de Dios debe servir. Entonces, el Señor nos da ese regalo, amado hermano. Querer tener un don para satisfacer mis necesidades, para volverme rico, famoso y popular en el mundo, sería un error garrafal. O el otro extremo, no, yo no quiero hacer nada. Yo solo con que me siente en la iglesia y estar contento yo, ya con eso soy feliz. Yo no quiero ningún don. Los dos serían errores garrafales. Entonces, mis amados hermanos, aquí estamos hablando, es el poder de... diferente es el poder de Dios para desarrollar mi carácter. Exacto, eso es otra cosa. Es el mismo, pues, pero en otra función, ¿verdad? Pero ese es el don del Espíritu. No los dones, ¿verdad? No los dones, es el don del Espíritu. O sea, hay dos cosas diferentes. El don del Espíritu tiene que ver conmigo, con lo que sucede conmigo, y los dones me ayudan a poder bendecir al reino del Señor. A otro. O sea, mi hermano, no. Esa gente que por andar sirviendo al Señor dice, hermano, yo por andar sirviendo al Señor, mire pues, ahora tengo estos clavos, estos problemas. No, papito, no. Dios quiere que te apropies del Espíritu como el don del Padre, como el don de Cristo, que te aproveches de Él. Yo te escuché de niño varias veces de toda mi vida contar una anécdota que un amigo de ustedes tenía que ir no sé si a cantar o a predicar a un montón de iglesias, y les dijo a ustedes o a una iglesia, este fin de semana me va a llevar la gran diabla predicando en un montón de lados. Amado hermano, es triste, pero es cierto. Un montón de hijos de pastores no quieren saber nada de la iglesia porque sus papás, en el servir al Señor, los olvidaron, los dejaron tirados. A sus esposas mismas, pastores, no les importa dejarlas tiradas con tal de ir y predicar, con tal de ir y hacer la obra de Dios, y así no es la cosa. Hermano, el día que recibí a Jesucristo, el don del Espíritu vino a mi vida, y ese don me da el poder para desarrollar el carácter de Cristo en mí. Pero sabe también, después, hermano, ese poder produce en mí los dones. Amén, por supuesto. Y los dones son para ministrarlos, servir, para ponernos a disposición de la obra del Señor. Hermano, los dones no son para lucir. Los dones no son para decir, ay, mire cómo ama a Dios todas las cosas que me dio. Y óigame, para servir en el contexto iglesia
Amén. No para andar vagando por todos lados exhibiendo tu don. No, no. Es para bendecir al cuerpo de Cristo. Tu iglesia, para eso lo hizo el Señor. Para que bendigas tu iglesia. Ay, hermano, pero si yo tengo el don, voy a ir a darlo a otra iglesia. No, si en aquella otra iglesia Dios va a levantar también a uno. Y eso no quiere decir que Dios no nos puede usar para ir y bendecir a otras iglesias. Nosotros dos hemos tenido esa bendición de hacerlo. Mi mamá ha tenido esa bendición. Yo sé que usted, pastor, ha tenido esa bendición. El detalle es de que el diseño de Dios sí incluye una iglesia local donde yo puedo venir y me conocen a mí, saben mis malas mañas, saben mis cosas buenas, me corrigen, me ponen en disciplina, yo bendigo, yo ayudo, me ayudan. Esa es la familia del Señor. Amén, amén. Amados hermanos, entonces, mañana comenzamos a recordar la lista de los dones. Amén. Mañana martes. Dios les bendiga, mis amados.